¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a otra entrevista en la que vamos a hablar acerca del plan de reactivación económica y productiva para Camiri. Hoy día tengo una invitada muy especial, la licenciada Liliana Serrate Mendía, economista, internacionalista, con maestría en economía en Suiza, en Lausana, Suiza precisamente, y ella es subgerente de Santa Cruz Innova, un programa de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, CAINCO, que justamente trabaja promoviendo emprendimientos en diferentes áreas. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida. Muy buenas tardes, noches, no sé a qué momento estamos ahora, hay tanto trabajo en nuestras casas. Muchísimas gracias por la invitación, Lice, la verdad, y es un gusto estar aquí, y bueno, un gusto también saludar a todos en Camiri y a todas las personas que nos estén escuchando hoy. Les prometo que esta va a ser una entrevista fabulosa porque conozco personalmente a Liliana, es una profesional brillante. La conozco desde que ella estaba en la universidad, su liderazgo con una organización estudiantil internacional, en fin, sé con quién estoy hablando y sé que ella sabe muy bien de los temas que vamos a tocar. Liliana, ¿cómo pasar de una buena idea a un emprendimiento? Hay mucha gente que dice, tengo una buena idea, pero tener una buena idea no es suficiente. ¿Cómo pasar de la buena idea al emprendimiento? Esa es muy buena pregunta y nos los hacen mucho los emprendedores ahora que trabajamos con emprendimientos que están en la etapa de surgimiento. Hay dos conceptos básicos que damos nosotros como el equipo de coach técnico para cualquier tipo de emprendimiento, el corte que sea una startup, sea un emprendimiento tradicional, sea un emprendimiento familiar. Lo más importante primero es manejar las finanzas personales separadas de las finanzas de la empresa. Es bien difícil cuando estamos empezando, pero cuando tenemos un proyecto, el capital o el dinero que estamos apuntando para el crecimiento de la empresa tiene que estar separado del dinero que utilizamos para, como se dice, la cuenta corriente. Entonces, primero, la idea generalmente que tenemos tiene que tener un trasfondo financiero, un apoyo. Una idea generalmente, cuando nosotros estamos en la parte de concepción, necesita validarse con el mercado, es decir, validarse con mis clientes. Por ejemplo, si yo estoy, y es una tendencia actual que estamos trabajando mucho con emprendedores que están tratando de su mismo entorno, por ejemplo, alguien que quiera hacer panes para repartir a las diferentes comunidades en su ciudad. El primer punto es que si su idea de negocio es poder distribuir, tienen primero que ver qué es lo que le está diciendo el cliente. Uno, a qué hora compran, qué tipo de producto, cuánto está dispuesto a pagar, cómo va a distribuir. Todos esos detalles necesitan financiamiento. O sea, para que la idea pase de una idea a un proyecto, necesito un monto de capital para validarlo en el mercado. Y muchas veces cuando nosotros empezamos un emprendimiento, pensamos que lo más importante es arrancar sin importar, y uno dice, no importa, el chiste es que arranque. Sin embargo, hay que darnos por lo menos un buen par de semanas para planificar. Entonces, el segundo consejo, primero sería separar las finanzas personales del proyecto que tengo. El segundo sería siempre tener una planificación de la idea para que se convierta en un proyecto. Para que una idea pase a proyecto necesitamos madurarla, hacerla crecer, y para eso hay que dedicarles horas y tiempo puntualmente. Entonces, con esos dos puntos, yo creo que cualquier idea que tengamos, si nosotros le dedicamos tiempo de nuestra semana establecido y un capital establecido básico para que arranque, va a arrancar. ¿Cuáles son los elementos básicos, sencillitos, con los cuales puede armar un plan de negocios un emprendedor? Es una buena pregunta también. Hay muchos modelos de planes de negocio. Todos ahorita en el contexto que estamos nos dicen, veamos el modelo de negocio Canva, validemos el conocido como Canva. Yo creo que depende de cuál es nuestro contexto. Es muy claro que cuando tenemos una idea, muchas veces no todos tenemos las herramientas administrativas para hacer un modelo de negocios Canva. Y no necesariamente todas las empresas exitosas han surgido con un modelo de negocio estructurado y un sistema financiero. A veces ese monstruo de toda la formalidad y la administración nos deja la idea abandonada porque le tenemos miedo. Lo más importante es identificar quiénes son nuestros clientes o a quiénes vamos a llegar puntualmente, cuál es mi propuesta de valor,
qué es lo que ofrece mi producto que no ofrece mi competencia. Y finalmente, ¿cómo voy a llegar al cliente? Si vemos que son los puntos más importantes del Canvas, y a eso agregar cómo al llegar al cliente, eso me va a generar ingresos. El primer punto es clave, porque como volvamos al ejemplo de que yo quiero hacer una cocina cerrada, que ahora se llaman cocinas cerradas, cuando yo hago la comida y la distribuyo, porque obviamente en el contexto que estamos es complicado abrir un restaurante como tal. Entonces puedo abrir el restaurante cerrado y la gente viene y recoge los productos o hago delivery. Esa es una idea que mucha gente está utilizando ahora para poder salir de la crisis. Y puntualmente hay que identificar qué producto estoy vendiendo y quiénes me van a comprar, cuántos años tienen, dónde viven, etcétera, etcétera. Al identificar el cliente, ya automáticamente mi propuesta de valor va a estar relacionada con qué es lo que hace mi producto especial y cómo puedo ser. Obviamente todos creemos y nos enamoramos de nuestra idea de negocio, que nuestro producto es el mejor, y eso es lo principal y es básico, es la motivación. Pero hay que también identificar y ser inteligente. La marca va a hacer la diferencia, el empaque va a hacer la diferencia, los horarios de entrega. Puede ser que no haya alguien que esté haciendo panes en la mañanita y hay una necesidad urgente en nuestra población de consumir ese tipo de productos a esa hora, y nadie se había dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí cubro una necesidad de mi cliente. ¿Cómo distribuyo? Puedo llegar a las tiendas y yo ser el primero que toque la puerta de las tiendas para distribuir, o puedo ser yo, por ejemplo, el que llegue con el pan fresco a las 3 de la tarde, que otras personas lo han dejado en la mañana. Entonces tengo que ver esa diferencia, y finalmente, ¿cómo voy a cobrar? ¿Cómo voy a generar ingresos a través de esa relación? Con esos 4 puntos claros, yo puedo empezar cualquier negocio. Lo que está diciendo de añadir valor me parece tremendamente importante, porque a veces la gente dice, mire, yo tengo esta idea, pero hay mucha gente que ya está haciendo lo mismo. Yo quiero Claro. hacer algo que nadie está haciendo, pero probablemente si mucha gente lo está haciendo, quiere decir que hay mercado para ese producto. En cambio, si nadie está haciendo otra cosa, probablemente es porque no hay mercado. Entonces, Sí. no necesariamente el que mucha gente esté en el mismo rubro significa que no me va a ir bien, sino que ese diferencial o ese valor añadido, ¿verdad? Puede hacer la diferencia. Algunos ejemplos de cómo añadir valor a productos y servicios. Bueno, mencionó Ese, algunos ya, sí, ¿no? sí, Mencionó pero algunos. hay muchos que podemos mencionar. Yo creo que esa es la clave. Nosotros tenemos en nuestro país, en todo el país, tenemos mucho valor cultural que puede hacer la diferencia en nuestra producción. Siempre le decimos eso a los emprendedores chicos. Por ejemplo, en Caínco, un emprendimiento que le ha ido muy bien por agregar valor, fue Horneados Únicos, que empezó siendo un emprendimiento familiar, con mucha motivación, y tenía su valor diferencial del sabor del producto. Sin embargo, cuando se identificó, por ejemplo, el potencial del empaque y el canal de distribución, entrando directamente a los supermercados en este caso, se vio que cubría una necesidad que todos teníamos. Todos queremos consumir este tipo de productos porque están dentro de nuestra cultura. Sin embargo, no teníamos acceso y teníamos que hacerlos nosotros mismos, o ir a San Javier, o ir a San Ignacio y traer de ahí de lo que hacían para las ferias y los eventos, pero no había un canal de distribución fijo. Entonces, lo que han hecho ellos es identificar en el espacio, y han entrado otros al mercado, hay competencia, uno va ahora y encuentra 3 o 4 marcas. Sin embargo, la clave es que identifiquemos puntualmente nuestro valor diferencial. En este caso, la gente ya identifica la marca, identifica el empaque y lo prefiere frente a la competencia por esas características. Nosotros puntualmente, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la panadería, que es un ejemplo que ahorita más que nunca tiene un espacio en el mercado, porque ya no tenemos la misma holgura para movernos como antes, y necesitamos diferentes tipos de productos que se adapten a nuestras necesidades. Por ejemplo, los panes congelados, que uno puede comprar, mantener en su casa y hacerlo en su casa para que sienta que tiene ese sabor hogar. Está cubriendo una necesidad del mercado. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad ahora está trabajando en su hogar. Los que tienen trabajo en teletrabajo, por ejemplo, no tienen el tiempo para hacer el producto desde cero, pero sí quieren disfrutar el producto caliente, no quieren esperar y llegar y que no esté como antes cuando lo compraban en la tienda de la esquina recién horneado. Cubro una necesidad. Entonces, hay ciertas características que pueden hacer que le dé el valor agregado. El empaque, la preparación previa, la información que le doy sobre el producto,
o ciertas condiciones del producto que sean adaptables, como este caso de productos prefabricados, preparados para las familias que tienen teletrabajo y tienen también el trabajo de la casa, les aliviana un poco la cantidad de trabajo. Hablaba del empaque, la presentación. ¿Cuán importante es la presentación de un producto? La presentación de un producto es clave para el consumidor. Nosotros, está comprobado ya científicamente, los economistas tenemos un trauma con esto, le decimos comportamiento del consumidor, hay una rama del área de la economía que se llama comportamiento del consumidor, precisamente porque se ha identificado, y es una mezcla entre economía y psicología. El consumidor compra por lo que ve. El consumidor, el 20% de las decisiones, cuando el 20% del tiempo ve el producto, los primeros 20 segundos, ese porcentaje de toma de decisión es por el empaque. Hoy no, mira, este empaque se ve profesional, limpio, seguro, sanitario y al mismo tiempo atractivo. Muchas veces no vamos a tener el acceso a todo el factor productivo para tener un empaque de una fábrica, pero sí podemos llegar a ciertos estándares que hagan que mi cliente se sienta cómodo con mi producto. Por ejemplo, si yo quiero fabricar productos, no sé, tejidos o algún tipo de producto que sea tradicional de mi región, lo puedo hacer y puedo entregarlo con un valor agregado del empaque de tal manera que se sienta el cliente que está recibiendo más, o al menos que está pagando lo justo o incluso menos de lo que considera que pudiera pagar por ese producto. Entonces ahí tenemos que dar un poquito de esfuerzo, porque en realidad el boliviano por naturaleza es emprendedor, el boliviano por naturaleza es creativo. Las condiciones en las que hemos vivido y hemos crecido en los últimos años nos ha hecho adaptarnos a las condiciones. Entonces han habido clientes y ha habido productores que han adaptado su producto, como les decía, horneados únicos, y también hay hasta ahora, por ejemplo, las tablillas tradicionales que antes solo las consumíamos en ciertas regiones del país, ahora también vienen en empaque. Todo eso hace que el consumidor se sienta más tranquilo, sienta que es más sanitario, que está más limpio, y obviamente que también que es portable, porque tiene un empaque, yo lo puedo llevar a cualquier lado. Una debilidad que yo observo muchas veces en nuestros emprendedores, especialmente con este tipo de productos como los que estamos utilizando como ejemplo, es que comienzan bien, tienen una buena presentación, atraen inicialmente al consumidor, pero luego cuando han agarrado una determinada cantidad de clientes, se relajan y el nivel de la calidad no es el mismo. ¿Cómo podemos ayudarle para mantener sus niveles de calidad? Ahí nosotros como empresa necesitamos siempre tener parte del equipo que se encargue de la retroalimentación del cliente. El cliente es lo más importante en cualquier empresa, porque el cliente, y nosotros muchas veces identificamos y le decimos a los emprendedores, cliente es toda aquella persona que puede opinar sobre mi producto. Usuario es el que lo usa, pero cliente puede ser una persona que no lo usa, pero al opinar incide en otra persona que ya lo compraba. Y ese es un concepto revolucionario, porque antes hablábamos del prospecto y luego recién el cliente, ¿no? Eso me parece fabuloso porque cambia esa manera de pensar. Antes se creía, mi cliente es el que me compró, pero como usted lo está planteando, no necesariamente me ha comprado todavía, pero es mi cliente si tiene un punto de vista, una opinión que va a incidir en que mi producto crezca o no, ¿verdad? Exacto, esa es la clave y eso es algo que hemos rescatado del mundo de los emprendedores digitales, las conocidas como startups. ¿Qué pasa? Hace 10 años el cliente era el que podía pagar por mi producto, completamente de acuerdo, todo el que tenía el dinero y tenía la capacidad de compra y al mismo tiempo tomaba la decisión y me compraba. Pero ahora las redes sociales han abierto una brecha, porque hay gente que no me compra, pero puede opinar mal sobre mí. Y al opinar mal sobre mí genera factores negativos a otros clientes que sí estaban comprando. Entonces hay que diferenciar el cliente del usuario y buscar la manera de que cuando nosotros hacemos un producto o cambiamos algo del producto, siempre recibamos la retroalimentación de las personas que nos compran. Muchas veces hay empresas que nos mandan formularios digitales, ¿no? Las empresas telefónicas nos envían para que veamos si estamos contentos o no estamos contentos con el producto,
por otro lado, no tenemos que ser tan sofisticados. Podemos incluso cuando llevamos el producto decirle, por favor, cualquier retroalimentación ayuda a nuestra mejora continua, y el cliente se siente satisfecho de esa necesidad de información, y es también parte de construir la relación con el cliente. Dependiendo del tipo de negocio que tenemos, si nosotros vendemos a otros negocios o vendemos directo al cliente, hay diferentes tipos de formas de llegada, los conocidos B2B, B2C. Nosotros vemos a quién le llegamos, y de acuerdo a eso, tal vez a mi cliente de la calle, tal vez la persona que viene y compra pan a mi tienda, yo le pueda decir cada 3 días, digamos, algo aleatorio, y le pregunto, ¿está contento con el producto? ¿Alguna sugerencia? Algunas empresas ponen sus cajitas de sugerencias y dan a veces hasta incentivos para que respondan, una galleta al que responda, cosas así, ¿no? En realidad eso es parte de crear una cultura alrededor de mi empresa, porque lo más importante es lo que opinan sobre mi producto, porque la opinión general también puede hacer que mi marca caiga. Y nos ha pasado mucho, grandes empresas han caído en estas épocas por rumores, ni siquiera por opiniones técnicas, sino por rumores. ¿Y qué pasa? La empresa no supo identificar la diferencia entre cliente y usuario, y a todos les dio el mismo incentivo, a todos les comunicó lo mismo. Y lastimosamente hay gente que, no todos pensamos igual, pero hay gente que tiene esa capacidad de liderazgo y genera propaganda negativa, publicidad negativa hacia él. El otro día en Facebook, una amiga, colega periodista, eh, fue a un servicio nuevo de comida buscando un determinado plato y le dijeron, se acabó, ya no hay más. La sorpresa de ella es que luego le hicieron llegar una parte, un poco de ese plato, ¿verdad? Como una gentileza. Aquí está, se lo preparamos. Y entonces ella lo pone en sus redes sociales. Ella todavía no ha comprado, ha recibido nada más una muestra del producto, pero lo pone en las redes sociales y la gente dice, ¿dónde queda? Yo también quiero. El poder de las redes sociales es tremendo si se la sabe manejar. El tema de redes sociales cada vez está siendo más parte de la empresa, puntualmente. Yo creo que este periodo de aislamiento social ha generado un incremento en la demanda de digitalización, es decir, somos más seres digitales poco a poco. El mismo hecho de que podamos estar haciendo una entrevista un día a distancia genera al mismo tiempo, y que puedan escucharnos desde diferentes regiones, está generando conexiones que antes no podíamos, no concebíamos si no eran físicas, si no era una reunión, si no era una charla, si no estábamos en el lugar. Lo mismo pasa con la empresa. La empresa ahora puede llegar a su cliente más que nunca a través de las redes sociales, y el cliente va a buscar información en las redes sociales. El no existir en redes sociales es no existir en el mercado, al menos en el mercado para la gente más joven. Ahora tener redes sociales para una persona que esté entre los 15, pongámosle, y los 30 años, es parte de la cultura general. Si no tiene redes sociales para comunicar lo que sea que haga, no se siente parte de la sociedad. Entonces ahí nosotros como empresa tenemos que aprovechar para llegarle a nuestros clientes, que muchas veces pueden ser ellos los usuarios, o no pueden ser que ellos no tomen la decisión de compra, pero son los que inciden en la compra. Porque, por ejemplo, yo no necesariamente, si yo vendo juguetes para niños, no necesariamente voy a poner los juguetes para niños en las redes porque los padres están buscando. Ningún padre creo que tiene tiempo para buscar en Facebook juguetes para niños, pero sí los niños, y les aparecen, y de todas maneras inciden en la compra. Entonces estoy buscando un canal con mi usuario, y que va a ser el que va a generar la compra. Entonces puntualmente ahorita es básico, tener por lo menos Facebook en nuestro país es básico para existir como en la comunidad de empresas. Y va a también ser determinante el éxito de la comunicación que yo tenga con mis clientes. El crear una marca, ¿cuán importante es y qué cuidados se deben tener al crear la marca? Para una empresa crear una marca es como para cuando nosotros tenemos un hijo y le ponemos un nombre. Cuando nosotros tenemos un hijo y le ponemos un nombre, por muchos factores culturales, religiosos que tenemos obviamente, pero al mismo tiempo es porque le da identidad. Y ya es una persona independiente, tiene un nombre y un apellido, y puede ser alguien en la vida, si lo vemos así, ¿no es cierto? Lo mismo es una empresa. Nosotros, al darle a una empresa un nombre, le damos una identidad, y el cliente va a identificarlo como una institución que le brinda servicio y que cubre sus necesidades. Muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, a emprendimientos familiares donde le ponemos nuestro nombre. Aunque sea nuestro nombre, el cliente ya sabe que existe.
Porque nosotros, por ejemplo, igual en los pueblos generalmente, yo que voy mucho, yo soy de la región de la Chiquitanía, San Ignacio de Velasco, hay muchos lugares que tienen las salteñas de la señora tal. Ella no le puso el nombre, nosotros le pusimos la marca, para poder identificar el producto. Entonces, cuando uno nace como empresa, lo mejor es darle la identidad, porque si no el cliente se la va a dar solo. Nosotros no le damos el nombre, se lo da a la gente, porque sí o sí va a tener una identidad. Y muchas veces es una herencia y un despego, como los hijos, un despego de nuestro mismo nombre. Entonces, es lo mismo, cuando empieza una empresa, lo mejor es darle un nombre para que tenga su identidad, tenga su propio espacio en el mercado productivo. Cuando hablábamos de plan de negocios, el cuarto elemento que mencionaba era cómo cobrar. Y este es un elemento importantísimo, pero muchas veces no se prevé, ¿no? Se prevé cómo voy a llegar, pero cómo voy a cobrar. Y ahí la gente a veces llega al punto que incluso entregó productos, pero luego no sabe cómo cobrarlos, cómo recuperar. ¿Qué consejos daríamos Claro. en este aspecto? La clave básica es lo que dije al comienzo, es separar las finanzas personales de las finanzas de la empresa. Cuando nosotros empezamos a pensar en la empresa como nuestra fuente laboral, tenemos también que pensar que cuando nosotros damos nuestros productos, tenemos que cobrarlo. Y al separarlo de nuestras finanzas personales, si la empresa no da y vemos que no va, genera la necesidad de cobro. Por otro lado, también está el hecho de conocer a nuestros clientes. Muchas veces nosotros en nuestro país tendemos a tener relaciones de confianza muy fuertes con muchos clientes, pero también tenemos que tener, al ser una empresa, una política institucional de cobros y relación técnica con nuestros clientes. Es difícil, pero lo mejor, aunque sea una empresa chica, una empresa familiar, es mantener todo por escrito, de tal manera que cuando uno tiene un contrato escrito ante la normativa boliviana, cualquier tipo de escrito es un contrato, la contraparte tiene una obligación de pagar por el servicio que yo estoy dando. El segundo sería, al separar de las finanzas públicas, perdón, las finanzas mías como persona de las finanzas de la empresa, me afecta, porque las finanzas personales puede ser que yo tenga como ingreso disponible un cuarto y el otro es el cuarto, yo lo que quería ocupar es de la empresa, necesito, me obliga, me genera la necesidad de cobrar, porque si no, no funciona la empresa. Porque si yo sigo poniendo mi bolsillo de la empresa por no ir a cobrar, la empresa va a andar, es cierto, va a seguir funcionando. El que no va a andar es mi bolsillo. Entonces hay que separar puntualmente lo que yo considero que va a ser de la empresa, el capital que le pongo a la empresa tiene que funcionar solo. Y finalmente, este tema de los contratos, o al menos los acuerdos, que le da cierta obligatoriedad al cobro, ¿no? En el último tiempo, a nivel gubernamental, se han creado programas de ayuda a la gente que está emprendiendo, ¿verdad? Y se ofrecen créditos, algunos aparentemente con muchas ventajas y de fácil acceso. Sin embargo, ¿qué cuidado debe tener el emprendedor antes de tomar un crédito? El apalancamiento o el acceso a créditos del sistema financiero es una decisión muy seria para cualquier emprendedor. Porque para eso nosotros primero, la clave siempre es tener las finanzas claras de la empresa. Por eso hay que, nuevamente, separar lo personal de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos endeudamos y no sabemos o no tenemos a ciencia cierta la claridad de si vamos a poder reponer ese capital o si estamos haciendo las inversiones correctas con el monto que nos han dado. Y ese es un riesgo muy difícil para un emprendedor chiquitito, para un emprendedor que está empezando. Yo lo que sugiero muchas veces dentro de las formas de financiamiento que hay para emprendimientos en startups, por ejemplo, decimos hay una categoría que en inglés le dicen family, friends and fools, que es amigos, familiares y tontos, dicen, ¿no? Los estadounidenses le han puesto ese nombre porque básicamente cuando nosotros empezamos, ¿quién nos da capital? La familia, nuestros amigos o algún tonto que creyó en nuestra idea, ¿no es cierto? Ese es más o menos el criterio. Pero, ¿por qué? Eso es natural. No solamente pasa en Bolivia, pasa en todo el mundo. Porque es muy difícil acceder a un sistema financiero, muchas veces porque no tenemos las garantías, porque no tenemos claras las cuentas, porque no cumplimos los requisitos técnicos en general y porque nuestra empresa no está conformada legalmente. Entonces, ¿qué hace el emprendedor? Salta un crédito de consumo. Y es la peor decisión que puede tomar, porque el crédito de consumo tiene la tasa de interés más alta del mercado.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros generalmente, como no logramos tener un crédito para empresa, saltamos a un crédito que nos dan como persona y ponemos con garantía nuestra casa, nuestro auto, y es difícil luego porque estamos mezclando nuevamente la empresa con la familia, lo personal con lo profesional. Yo lo que les sugiero a los emprendedores chicos es, si no tienen capital para poder iniciar, traten de buscar préstamos de personas más allegadas, obviamente, y formen su propio capital. Si administran bien las finanzas, van a generar su propio capital para poder comprarse activos y generar una empresa formal para generar un crédito productivo, un crédito de los que está el gobierno ahorita fomentando para el sistema productivo. El tipo de crédito que vale la pena es el crédito al emprendedor, al sector productivo, que nos pide tantos papeles y muchas veces decimos no, porque no tengo los papeles, pero hay que buscar la manera de que la empresa tenga esta solvencia de a poco, mientras que si nosotros empezamos a poner nuestras cosas personales, vamos a vivir pagándole al banco o vamos a vivir trabajando para pagarle al banco. Y bueno, entonces ese sería un consejo puntual, que analicen muy bien el tipo de crédito. Ya entrando en la parte final y tocando lo institucional, ¿qué tipo de apoyos genera Santa Cruz Innova para emprendedores pequeños que están comenzando, como es el perfil de la persona que está viendo este programa? CAINCO en realidad, nosotros como Cámara, porque Santa Cruz Innova es parte de CAINCO, nosotros como Cámara tenemos como una de nuestras prioridades apoyar a lo que llamamos la MIPYME, la micro, pequeña y mediana empresa. Es parte de nuestro perfil como Cámara el aglutinar a todo el sector productivo sin importar el tamaño, y tenemos diferentes productos o servicios que pueden acomodarse a las realidades de los emprendedores. Por ejemplo, para muchas empresas que son pequeñas o medianas, la cuota es cero, no pagan cuota, y pueden ayudarse con las asesorías técnicas que damos, las charlas, los eventos, los descuentos cuando vienen expertos, charlas tributarias, legales, comerciales, que ahorita el cambio del chip comercial es súper importante, de un mercado tan tradicional a un mercado que está entrando a la digitalidad de golpe, necesitan ese tipo de incentivos. Entonces, si hay algún emprendedor que necesita ese tipo de apoyo, que se acerque a la Cámara, nosotros con gusto obviamente lo afiliamos, y como les decía, muchas empresas que son pequeñas y medianas incluso no tienen que pagar ni cuota para poder ser parte y pueden tener esos beneficios, y sobre todo el beneficio de la representatividad que siempre la Cámara tiene ante cualquier sector público en representación de los intereses de los empresarios. Liliana, ha sido un placer conversar con usted. Creo que esta información es sumamente valiosa para la gente que está mirando esta entrevista, así que le agradezco mucho por su tiempo, su disposición y por la claridad en todos estos conceptos expresados. Muchísimas gracias a usted, fue un gusto conversar y con usted y contarles a todos un poquito de lo que hacemos, ¿no?, en el proyecto de Santa Cruz Innova y lo que hacemos en CAINCO por los emprendedores, y estoy a su disposición para lo que necesiten. Gracias, muchas gracias. Quiero agradecerle a usted que nos ha acompañado en este miniciclo de entrevistas para hablar sobre la reactivación económica y productiva de Camiri. Esperamos que estas ideas, estos conceptos le ayuden en su emprendimiento para salir adelante en esta situación tan complicada. Muchísimas gracias.